Amigos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Exacto, una inversión en un caso que estoy seguro les va a dejar helados. Escalofriante es la palabra, diría yo. Sin duda. Preparados para adentraros en la historia de Josef Fritzl. ¿El monstruo de Amstetten? ¡Uf! Solo el apodo ya te pone los pelos de punta. Es que lo que este hombre hizo es, Realmente difícil de comprender. y lo vamos a analizar como siempre desde un punto de vista único. A través de la Wikipedia en español, Exacto. veremos qué detalles nos revela esta fuente. Porque aunque creas conocer el caso, Siempre hay algo que te sorprende. empecemos por el principio. Vale, por el principio. En un hospital de Amstetten, Austria, Ajá. ingresa una joven, Kerstin Fritzl, con una enfermedad grave. Y Lo extraño es que no tiene documentación. vaya, eso ya es raro de por sí. Los médicos están desconcertados. Claro, No saben qué le pasa. ni de dónde viene. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Aparece una mujer que dice ser la madre de Kerstin. ¿Y qué tiene eso de raro? Que esa mujer, Elizabeth Fritzl, llevaba desaparecida 24 años. A 24 años. Imagínate la sorpresa de todos. Es que me cuesta hasta imaginarlo. Desaparecida sin dejar rastro. Y de repente aparece en un hospital. Con su hija enferma. Tiene que haber algo más, ¿verdad? Claro, ahí es donde empieza lo realmente escalofriante. Cuéntame. Elizabeth pide hablar a solas con los médicos. ¿Y qué les dice? Les revela la verdad. ¿Qué verdad? Que ha estado secuestrada durante todos esos años. ¿Secuestrada? ¿Por quién? Por su propio padre. No, Josef Fritzl. El mismo. Es increíble, es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo pudo mantenerla cautiva durante tanto tiempo? Y sobre todo, cómo nadie se dio cuenta. Esa es la gran pregunta. Josef Fritzl, un monstruo en la sombra, ¿verdad? Sin duda, un maestro de la manipulación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo engañó a todo el mundo? Construyó un zulo insonorizado debajo de su casa. Un zulo. Y allí mantuvo a Elizabeth encerrada. Y su esposa, Rosemary, no sabía nada. La convenció de que Elizabeth se había unido a una secta. Una secta. Sí, le hizo creer que se había ido por voluntad propia. Increíble. ¿Y cómo se las arregló para que nadie sospechara? Enviaba cartas, supuestamente escritas por Elizabeth, Catas. donde confirmaba su nueva vida en la secta. O sea que la utilizaba para mantener la mentira. Exactamente, una crueldad sin límites. Es que me cuesta comprender tanta maldad. Y lo peor es que lo hizo durante años. Años de engaños y de sufrimiento para Elizabeth. ¿Te imaginas el horror de vivir encerrada en un zulo? Sin ver la luz del sol. Sin contacto con el mundo exterior. Es una pesadilla hecha realidad. Y encima, su propio padre. Un monstruo que se escondía tras la fachada de un hombre normal. Sabemos algo de su pasado, de su infancia. Sí, sabemos que tuvo una infancia difícil. ¿Difícil en qué sentido? Su padre era nazi, los abandonó a él y a su madre. Y luego murió en la guerra, Su madre se quedó sola y lo maltrataba. física y psicológicamente. Imagínate el trauma. Una infancia marcada por la violencia y el abandono. ¿Qué es que eso puede explicar lo que hizo? No lo sé, es difícil de decir. Es cierto, ningún trauma justifica una atrocidad así. Pero quizás nos ayude a comprender A comprender cómo se gestó esa oscuridad en su interior. la oscuridad que lo llevó a cometer actos tan terribles A secuestrar a su propia hija y a convertirla en su prisionera. y a engendrar hijos con ella en ese zulo. Un horror que cuesta imaginar. Un caso que nos deja sin palabras. Y con muchas preguntas por responder. Preguntas que intentaremos desentrañar en esta inmersión. Acompáñenos en este viaje a las profundidades del caso Fritzl. Un caso que nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, Y que la verdad a veces tarda mucho en salir a la luz. pero al final siempre acaba por emerger. Como en este caso donde la valentía de Elizabeth, Rompió el silencio y destapó la monstruosidad. de Josef Fritzl, el monstruo de Amstetten. Un caso que nos conmocionó a todos, Y que nos sigue haciendo reflexionar sobre la naturaleza humana. sobre la capacidad para el bien y para el mal, Y sobre la importancia de luchar contra la injusticia. Y de proteger a los más vulnerables. Para que este tipo de tragedias no se repitan jamás. Continuaremos con nuestra inmersión en el caso Fritzl en la siguiente parte. No se la pierdan. Lo que más me impacta de este caso es cómo un hombre como Josef Fritzl pudo engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Sí, es alucinante. Construyó una prisión dentro de su propia casa, imagínate, Bajo las narices de su esposa, de su familia. de toda una comunidad. Es como si llevara una doble vida, ¿no? Exacto, un padre de familia normal en apariencia. Pero ocultando una monstruosidad en la sombra. Y eso nos hace pensar en la capacidad del ser humano para el engaño. Desde luego, las apariencias engañan y mucho. Y en este caso, la maldad se escondía tras la máscara de la normalidad.
Una maldad que duró décadas. Décadas. Es increíble. En tener a su propia hija como prisionera, imagínate. Es que no quiero ni pensarlo. Violarla repetidamente. Oh, terrible de verdad. Y encima engendrar hijos con ella en ese sótano. Hablando de su esposa, Rosemary, ¿cómo es posible que no se diera cuenta de nada? Esa es una pregunta que muchos se hicieron. Y que todavía sigue generando debate. Rosemary siempre mantuvo que no sabía nada. De verdad. Del zulo de Elizabeth. Afirmaba que Joseph la había manipulado. ¿Y qué le hizo creer? ¿Que Elizabeth se había marchado por voluntad propia? ¿Y las autoridades la creyeron? Pues las investigaciones no encontraron ninguna prueba. ¿De que Rosemary estuviera involucrada? Ni de que supiera lo que estaba sucediendo. Claro, recordemos que Joseph era un maestro de la manipulación. Aisló a Elizabeth por completo. Y mantuvo su secreto oculto durante años. Es que es difícil de creer, ¿verdad? Totalmente, cuesta asimilarlo. ¿Y qué crees que hicieron con el zulo después? Pues no sé, lo conservaron como prueba. No, las autoridades decidieron sellarlo. ¿Sellarlo? ¿Con qué? Con cemento. ¿Y por qué hicieron eso? Para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación morbosa. Ya veo. Tiene sentido. O que se convirtiera en un punto de referencia para otros criminales. Claro, mejor que ese lugar desaparezca para siempre. Imagínate la energía negativa que debía de haber allí dentro. Uf, no quiero ni pensarlo. ¿Y la sociedad austriaca cómo reaccionó a todo esto? Pues supongo que con horror e incredulidad. Por supuesto, la comunidad de Amstetten quedó profundamente impactada. Es normal algo así en una pequeña ciudad. Imagínate el escándalo. El caso Fritzl se convirtió en un símbolo de la vergüenza nacional. Sin duda, ¿y Rosemary cómo la veían? No sé, la consideraban una víctima más. La opinión pública estaba dividida. ¿En qué sentido? Algunos la veían como una víctima de la manipulación de Joseph. ¿Y otros? ¿Qué pensaban? La criticaban por su supuesta ingenuidad. Es que es una situación muy compleja. Desde luego, difícil de juzgar desde fuera. Lo que está claro es que Rosemary también sufrió las consecuencias. Sí, perdió a su hija, su marido fue encarcelado de por vida Y encima tuvo que lidiar con el estigma social. y con el peso de la verdad. Una verdad terrible que cambió sus vidas para siempre. Y hablando de impacto, ¿recuerdas la película Room? Sí, la que mencionaste antes, que se inspiró en este caso. Exactamente. ¿Por qué crees que ha resonado tanto con el público? Pues a ver, es una historia sobre el horror del secuestro, Sí, pero también sobre la resiliencia humana, el amor de una madre por su hijo. la capacidad de superar el trauma. Es una película que te llega al alma. Y lo que la hace especial es que está contada desde el punto de vista del niño. De Jack, el niño que nace y crece en cautiverio, Una perspectiva muy original. que seguro que aporta una nueva dimensión a la historia. Totalmente. Y la película evita caer en el sensacionalismo, Se centra en la relación entre madre e hijo en su lucha por sobrevivir, y en su proceso de adaptación al mundo exterior. una vez que logran escapar. Y además de Room, ¿qué otras expresiones artísticas se inspiraron en este caso? Pues como te dije, hay varias canciones. Por ejemplo. Rosemary, de Marion Raven, Ajá. Elizabeth Fritzl, de Fernando Milagros, ¿Y alguna más? Wiener Blut, de Rammstein. Cada una a su manera, explorando las diferentes facetas del caso. Exacto, el horror, la culpa, la búsqueda de respuestas. Y también mencionaste un videojuego, My Eyes Deceive. Sí, es un juego de terror psicológico. ¿De qué va? Pues sin mencionarlo directamente, hace una clara alusión al caso Futil. ¿En qué sentido? Controlas a una niña que vive encerrada en un zulo. Y tienes que resolver puzzles para escapar. Exacto, una experiencia bastante intensa. A diferencia de la película Room, este juego se centra en la experiencia del encierro, En la atmósfera claustrofóbica. en el terror psicológico. No es un juego para todo el mundo, desde luego. Imagino que debe ser bastante duro. Busca generar una sensación de angustia y desasosiego en el jugador. Y ahora, volviendo a las víctimas, Sí. ¿cómo lograron Elizabeth y sus hijos reconstruir sus vidas? Pues la recuperación fue un proceso largo y complejo. Eso imagino. Imagínate el impacto psicológico. 24 años encerrada en un zulo, abusos físicos y psicológicos, Y los niños que nacieron y crecieron en cautiverio. sin conocer el mundo exterior Las secuelas son muy profundas. y a menudo invisibles. ¿Qué tipo de secuelas crees que pueden manifestarse? Pues no sé, estrés postraumático, ansiedad, Depresión, dificultades para relacionarse con otras personas. miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados. Las heridas del alma pueden ser tan profundas como las del cuerpo. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien a sanar esas heridas? La terapia psicológica es fundamental. A través de la terapia, Pueden procesar el trauma, aprender a manejar sus emociones desarrollar mecanismos de afrontamiento. y poco a poco reconstruir sus vidas.